Bienaventurados sois, dice la Escritura, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y a veces pensamos que la persecución vendría de afuera, de un gobierno, de un sistema. La persecución contra el verdadero evangelio ya está latente. De hecho, tenemos una oposición en este momento que se hace sentir. Me trae al recuerdo historias que he leído y oído de la iglesia clandestina en países como Cuba, donde para poder predicar el evangelio ponían música mundana a todo volumen, que el ejército, que la policía no se diera cuenta que aquí adentro estábamos hablando palabra de Dios. Y los hermanos aprendieron a compartir la palabra, a escuchar la palabra, a prestar la atención debida a la palabra, sin que la música les fuese estorbo. Yo diría, mis hermanos, prestemos la atención debida a la palabra de Dios, y ahí pregúntese usted dónde está su corazón, si en la palabra de Dios o en la pieza que está sonando allá afuera. Entonces, escojamos la mejor parte. Libro de los Hechos, capítulo 28, para ir concluyendo con esta travesía a través del libro de los Hechos. Luego, pues, que el Señor nos ilumine hacia dónde encaminar nuestros pasos, pero estamos ya concluyendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a conversar un momento acerca de este último capítulo. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl. Asimismo, nuestro saludo a las radios amigas que difunden este mensaje: Radio Maranata de Jalapa, Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Visión 106.9 en Santa Catarina Mita, Radio Visión San Pedro Sula en 101.1, El Buen Pastor TV de San Manuel Chaparrón, y a nuestra audiencia de YouTube, nuestro saludo afectuoso en esta hora de la noche. Padre, te damos gracias por tu palabra que frente a nosotros está. Pedimos que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y un oído atento, Señor, aun a pesar de cualquier distractor. Señor, que nuestro corazón, nuestra mente y entendimiento estén puestos en tu palabra, Señor. No permitas que los ruidos, las luces del mundo vislumbren nuestro entendimiento y nos perdamos de algo sustancioso que tú tengas para nosotros en tu palabra. No tomes en consideración mi pequeñez, mi humanidad, mis pecados. Mírame, Señor, tan solo como un instrumento tuyo y habla tú, Señor, por la apremiante necesidad que tenemos, oh Dios, de degustar palabra viva y verdadera. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto cómo a través de estos estudios el apóstol Pablo es llevado prácticamente por fuerzas militares, por la seguridad, por la fuerza pública de aquel tiempo, a diferentes situaciones. Ha tenido que dar testimonio delante de gobernadores, de generales de ejército, de diferentes formas, hasta que hoy lo vemos llegar en su arribo a Roma, y no va él por sus fuerzas, no va él costeándose el viaje, no compró él el boleto del barco, sino que él va como preso por causa del evangelio, porque lo metieron preso por predicar el evangelio. Dice los versículos 1 en adelante: estando ya a salvo, hablamos de un naufragio último allá en el capítulo 27, estando ya a salvo, supimos que la isla donde el barco había atracado se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Encontramos una primera etapa de este último capítulo, cómo llegan a la isla de Malta después de andar como náufragos en el mar, logran atracar en una isla. Vimos algunos aspectos de la jerga de los marineros, cómo ellos se expresan, y cómo nos explica Pablo cómo llegan y se entierra la proa del barco en la arena, y después son azotados por detrás por las olas y el barco se despedaza. Ellos logran salvarse, unos nadando, otros flotando sobre pedazos de barco que se desprendían, y ahora se encuentran mojados después de una tormenta, después de haber naufragado, a la orilla de una isla en donde preguntan ¿ontoy? Y les dicen: aquí se llama Malta, muchachos. Pero la gente de Malta los recibe con cariño, juntan un fuego para que de alguna manera se quiten el frío y la humedad del naufragio. Y dice la historia que juntando leña para el fuego, una serpiente, una víbora, se le prendió en la mano a Pablo. No dice que lo mordió y soltó, dice que lo tenía cazado, y él lo que hizo fue sacudirla en el fuego. Y los naturales de aquel lugar, del versículo 4 dijeron: este hombre ha de ser homicida, ha de ser matón, y ahora la justicia divina lo ha alcanzado, y ya de un ratito a otro traba los ojos y se muere. Y es que aquí tenemos nosotros una ejemplificación de la lógica humana, ¿verdad? Por lógica, el malo tendría que recibir mal. Si nosotros fuéramos Dios, de poquito, de barato, ya le hubiéramos descargado la batería de ese carro que está allá afuera. Así de poco, si no, ya le hubiéramos mandado un rayo que se quemara. En la lógica humana. Pero en la gracia divina, en el amor de Dios, es diferente. Entonces vemos a gente mala que no le pasa nada. A veces aparentemente están mejor que nosotros. Y dice uno: ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué tienen dinero? ¿Por qué ni se enferman? ¿Por qué? Y llegamos a pensar como Asaf en aquel salmo donde él reclama: ¿y por qué? Y por otro lado, quisiéramos que al hacer el bien recibiéramos como recompensa el bien. Pero vivimos en un mundo malo, donde a usted por hacer el bien lo tratan mal, donde usted por querer llevar una vida justa todo el mundo lo critica, lo tilda de malo. Y vemos gente muy mala que dice: ¡ay, tan bueno! Vemos cómo la lógica humana no es acorde a la funcionalidad divina. Dios funciona de otra manera. Dios funciona según su misericordia.
Él es paciente para con todos. ¿Con quiénes dice? ¿Con los que hacen el bien? Con todos Él es paciente. Y quiero hacer notar que Dios es paciente, pero no tolerante. Él tiene paciencia y nos aguanta, pero eso no significa que Él tolere nuestros pecados. Eso no significa que Él esté de acuerdo con nuestras sinvergüenzadas. Paciencia nos tiene. Que Dios no actúe con esas personas que nos estorban en este momento no significa que Dios esté de acuerdo. Paciencia les tiene. Lástima les tiene. Así funciona la gracia de Dios. Entonces resulta que Pablo no se muere. Todos esperaban de que Pablo se muriera y decían, es más, sacaron su celular y empezaron a grabarle video a Pablo, a ver de cómo, para subirlo al Facebook, cómo se moría Pablo. No había en smartphone entonces, ¿verdad? Pero sí todos se pusieron a camarear a Pablo. ¿De qué hora se muere este hombre? Dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del naufragio del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Y esto me trae al recuerdo, mis hermanos, la promesa del Señor cuando Él envía a predicar el evangelio. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, resucitarán los muertos. Dice, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y allá en el libro de los Salmos dice, pisarán al león y al dragón y no nos hará daño. Mis hermanos, si bien es cierto que la gracia de Dios supera la lógica humana, si bien es cierto que Dios no castiga con un rayo al impío así de momento, sí es cierto que a pesar de que al hacer el bien el mundo nos odia y nos va peor que si hiciéramos el mal. Hay mucha gente y se lo dicen a uno, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Cuando yo estaba en el mundo, mira cuánto ganaba yo de dinero y me lo gastaba chupando, y ahora que estoy en el evangelio, viera qué crisis la que estoy pasando, yo estaba mejor. Váyase si quiere de regreso. Si a usted le parece que era mejor su vida en el mundo, regrese. Dijo Benjamín Rivera, si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Pero nosotros hemos escogido a Cristo, aún así nos vaya de la patada en este mundo. Lo que sí es cierto, hermanos, que haciendo el bien muchas veces nos va mal. También es cierto que en medio de cualquier tribulación no estamos solos. El Señor nos lleva de la mano. Somos más que vencedores porque Él venció al mundo, venció la muerte y nos hizo partícipes de esa victoria cuando vino a morar en nuestro corazón. Ya no vivo yo, ahora Él, el vencedor, vive en mí. Esa es la diferencia. Pero sí, en este mundo nos sucede, como decía, a los malos les va bien porque son de este mundo, y a los buenos muchas veces nos va mal porque no somos de este mundo y el mundo ya no nos conoce, así como a Cristo no conoció. Pero yo sí le garantizo que el Señor está con nosotros. Y se nos pueden prender víboras en el camino, que de cualquier víbora el Señor nos librará. Él nos dará la victoria en medio de cualquier adversidad. Ellos estaban esperando que Él se hinchara y que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, les amaneció con los ojos claros, ahí esperando a ver de qué horas cae muerto, y nada le pasó, dice. Y entonces cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios. Exagerado, después de que dijeron que era homicida, ahora lo estaban deificando. En aquellos lugares había propiedades de uno de los hombres más poderosos de aquella isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Saber qué enfermedad será esa, yo creo que a ustedes nunca les ha dado. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y sanó.
yo quiero que usted vea el orden de las cosas, porque dice que Pablo oró primero a Dios y después le impuso las manos. ¿Cómo ve? ¿Qué significa eso? Que Pablo primero le pide a Dios su beneplácito, le pide permiso a Dios, le pregunta a Dios, y cuando está seguro de que es la voluntad de Dios, le pone las manos y le dice: sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel hombre en aquel instante fue sano, para testimonio de que Pablo era siervo de Dios y que este evangelio que Pablo anuncia es la verdad. Dios no sana a la gente por capricho. Sánalo, ahora te ordeno. Dios no está siguiendo órdenes de ningún come tortilla. Dios hace lo que Él quiere, y cuando Él actúa, Él no comparte su gloria con nadie. Así que usted tiene que entender que no son los hombres los que sanan, es Cristo. Digo, usted tiene que entenderlo, porque por ahí andan muchos que se dicen predicador, evangelista internacional. Venga, gran campaña de sanidad y milagros, traiga a sus enfermos. Y ahí va el montón de enfermos que no han entendido la palabra de Dios. El Señor nos mandó a predicar el evangelio de Cristo. Si en el camino se sanan los enfermos, ese es el orden, porque dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, las sanidades y los milagros no van adelante de nosotros. Las sanidades y los milagros vienen detrás de nosotros. No ponemos la campaña de sanidad y milagros, no, ponemos la campaña para predicar el evangelio. Si en el proceso alguno es sano, es consecuencia de que las señales nos siguen, pero nuestro enfoque principal es presentar la bendita palabra del Señor. Así tiene que ser. Después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y vemos entonces el arribo de Pablo a Roma. Dice versículo 11: pasados 3 meses, mire, todavía 3 meses en el mar, 3 meses en Malta, dice, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Recuerdan, yo les dije que estos eran viajes largos y que esperaban que el invierno pasara para que en la estación de primavera el sol el aire soplara del sur y los llevara con el destino que ellos querían y necesitaban. De tal manera que, habiendo pasado 3 meses de invierno, se hicieron al mar en un barco alejandrino que había pasado el invierno ahí en la isla de Malta, por lo cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Dice, estos eran dioses de los griegos, de los de Alejandría. Y este barco tenía estos como emblemas, como estandartes. Y llegaron a Siracusa. Llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, como lo estábamos explicando, llegamos al segundo día a Puteoli. No vayan a pensar mal, donde, habiendo hallado hermanos en Cristo, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, y estuvimos ahí 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos cristianos que habitaban en Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Miren qué bonito, porque después de que Pablo iba como un preso, gozó de muchos privilegios y fue llevado desde el Asia Menor hasta Roma
custodiado, cuidado por el mismo ejército. Y cuando llega a Roma, le permiten vivir en una casa particular. Nada más le pusieron un soldado para que estuviera pendiente de él. De esta manera llega a Roma y Pablo, por fin, en la etapa última de su vida, consigue su objetivo de llevar el evangelio a la capital mundial de aquel momento. Era el Imperio Romano, el Imperio Mundial de Roma, el que, digo mundial porque gobernaba el mundo conocido de aquel entonces. Y Pablo dijo: si llevo el evangelio a Roma, lo llevo a la capital, de ahí se va a ir para todo el mundo. Y de hecho, no sé qué vía siguió, pero llegó hasta nosotros esta noche. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Vemos a Pablo ahora en Roma, llama a los judíos, a los practicantes de la ley judía, los manda a llamar y les expone su caso. Les dicen: señores, yo no he hecho nada contra el pueblo, no he hecho nada en contra de la ley, pero sin embargo la gente en Judea me puso en la cárcel y estoy aquí por cuanto apelé al César. Y ellos le dicen: nadie nos ha avisado nada, no ha venido nadie con una carta diciéndonos que eres un sinvergüenza, que esto, que el otro, que eres un hijo de don Rufino. Entonces, tampoco no vino carta, ni tampoco vino alguien como testigo. Entonces, nosotros no tenemos nada que acusarte, pero nos gustaría que nos hables de este asunto, porque de esta secta, de esta ramificación de la religión judía, de la cual nace el verdadero cristianismo, hemos oído hablar por todas partes, pero nada bueno. O sea, mire, venir a Cristo no significa que todo el mundo... Antes, yo me recuerdo que antes, si a uno lo paraba la policía, uno iba en un carro, lo paraba la policía y miraban una Biblia en el carro, váyase jefe, le decían a uno. Ahora le miran una Biblia en el carro a uno y lo bajan y lo bolsean y abren la Biblia a ver si no lleva droga a uno ahí. Porque como desgraciadamente, y tengo que denunciar, hay incluso pastores de aquí, de monjas metidos en narcotráfico. Entonces las autoridades tienen razón.
Tienen razón de dudar, de desconfiar. De tal manera que en este tiempo, mis hermanos, decir soy evangélico no es garantía de nada. Es más, yo, en lo personal, yo estoy lleno de prejuicio. A mí alguien me da la mano y me dice mucho gusto, soy el pastor fulano. Y desde que me dice soy pastor, lo miro de pies a cabeza y digo, oh, qué sinvergüenza ladrón será este, pide pisto, político, mafioso. Y no porque todos los pastores sean malos, pero sí una gran mayoría. Yo entiendo de que en algún lugar hay gente buena que está sirviéndole a Dios por amor, por devoción al Señor, porque entendieron su llamado. Pero aquí en mi pueblo, yo les digo, de verdad, me da pena decirlo, son contaditos aquellos que de verdad están tratando de guardar. Y uno escucha, hoy casualmente estuvimos viendo ahí un video de un Omar Chaparro, que es presentador de televisión y orador motivacional. Nos pusieron el video ahí y me dice Avilena, palabra que como que fuera hijo de Cash Luna. O sea, todo lo que estos predicadores hablan de que sí, que usted va a triunfar, que sea feliz, que aquí, que allá, es lo que ellos predican. Es lo que ellos hablan en sus discursos. Entonces, mis hermanos, ya uno no sabe qué esperar. Estaba oyendo precisamente antes de venirnos para acá el enfoque a la familia, programa que por años hemos tenido por programa sano, lleno de palabra de Dios. No tocaron un versículo de la Biblia, sino que solo estuvieron hablando del éxito, del triunfo, de que sueñe en grande porque usted está aquí para alcanzar sus sueños. Mire, los cristianos estamos aquí para cumplir los sueños de Dios, no para cumplir nuestros propios sueños o deseos. Porque ya no vivo yo, ahora Él vive a través de mí y Él va a conseguir sus objetivos a través de su siervo. Esa es la diferencia. Si usted es de Dios, si usted es del mundo, pues está bien que lo cuerdeen de esa manera. Y entonces decía yo, pero ¿en qué versículo de la Biblia se están basando estos? Volviendo al tema, mis hermanos. Estar en un verdadero evangelio en este tiempo no es bien visto. De tal manera que nosotros predicamos la verdad y se enojan con nosotros por decirles la verdad. ¿Se enoja usted porque se predica el evangelio y le decimos que tiene que convertirse? ¿Se ofende usted? Déjeme decirle, usted ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Aguántese ahora que la palabra de Dios le ofenda a usted. Aguántese ahora que Dios le hace oír su palabra. Creo que Dios tiene derecho a hacerse oír y ha enviado a seres humanos imperfectos como este siervo a decir la verdad. En vez de enojarse porque le dicen la verdad, debería de enojarse contra aquellos que le han venido vendiendo mentira toda la vida. Y abra los ojos y busque la Biblia y abra su entendimiento para recibir que es palabra de Dios. De esta secta del evangelio nos es notorio, dice que en todas partes se habla contra ella. Nadie hablaba bien del evangelio, miren. Hoy es al contrario, ¿verdad? El pastor que quiere ser presidente, ¿ah? Y como es evangélico, vamos a confiar en él. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales él les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pero cuando les hablaba de Jesucristo a través de la ley de Moisés y los profetas, algunos creían, dice, algunos asentían, decían, sí, es cierto, amén. Y otros no les cuadraba mucho la cosa. Otros no creían y se arma división. Unos están de acuerdo y otros no. Y al no haber una aceptación del evangelio de parte del pueblo judío en Roma,
Pablo trae a la memoria las palabras del profeta Isaías que dice: diles de oídas o de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. De hecho, ahí en el libro de Romanos que seguido está, Pablo dice que el Señor mismo, Dios, engrosó el corazón del pueblo judío para abrirnos una oportunidad a nosotros. Y yo quiero que usted preste mucha atención al versículo 28, que trae promesa y esperanza para nosotros. Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Aló? Se lo leo otra vez. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Esto es a nosotros, hermanos. Esta salvación no era para los judíos. Hoy hay muchos queriéndose volver a la ley judía para ver si hayan cabida en Dios, porque no les fue suficiente la gracia, no les bastó que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, y hoy andan tratando de guardar el sábado y no tomar café y no comer esto y no ponerle a lo otro, porque no les fue suficiente la sangre del Cordero. Aquellos que vivían bajo la ley no fueron dignos de oír la palabra, y por ellos dice la Escritura: sabed que a los gentiles, a los idólatras que éramos nosotros, nos fue enviado este evangelio. A los que no servíamos para nada, a los que no habíamos recibido luz a través de la Torá, ahora nos es enviado este evangelio de la gracia, donde Él nos perdona por su sangre, por su sacrificio, por su muerte en la cruz del Calvario. Sea bendito su nombre. Porque no éramos capaces. Claro, allá en el capítulo 9 de Romanos dice al final, dice: todo Israel será salvo, porque Dios una vez más voltea su mirada para condolerse de Israel, y al final dice: todo Israel es salvo. Pero en este momento el corazón de Israel se ha engrosado para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación. Hace 2 días en Israel se celebraba una manifestación, un desfile del orgullo gay, y presentaron a un israelita como la princesa homosexual en Israel. Hermanos, es doloroso, es triste, porque amamos a Israel, pero bendito sea Dios, porque por esa dureza de corazón el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos envió gracia. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran pleito dentro de ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga, dice que predicaba del Señor Jesucristo, no dice que predicaba la ley de Moisés y los profetas, que eso ya se lo sabían de memoria, pero necesitaban a Cristo. Hay mucha gente que hoy guarda una religión de memoria y repiten rezos, una camándula, ¿cómo le llaman a eso? Un rosario ahí contando chibolitas, y va a repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Ave María. Y tienen una religión llena de costumbres, de rituales, donde piensan con esto agradar a Dios. Hermanos, no se trata de hacer buenas obras, se trata de creer en Jesucristo. Pablo les anunciaba, dice, les enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, a esto está llamada la iglesia, a anunciar a Jesucristo. No estamos enseñando una religión donde cómo vestirse, donde cómo hablar, donde a qué ir, qué decir. Mire, aquí se trata de hablar de Cristo. Ya dejemos de hablar de nosotros mismos, de yo soy santo, yo puedo, yo tengo, yo no peco, yo soy. Hablemos de Cristo. A eso nos mandó el Señor. Él es el que marca la diferencia. ¿De qué sale el mundo que usted sea santo?
El mundo sale, la gente sale del mundo a Cristo cuando usted les presenta a Jesús como la única opción, como el único camino. Claro, y desde luego nuestras actitudes deben de ser acordes a nuestro mensaje. Claro, y desde luego nosotros tenemos que conducirnos prudente y decorosamente ante los ojos de Dios. Porque otra vez les recuerdo, queríamos oír de ti lo que piensas, porque de este evangelio nos es notorio que en todas partes se habla mal. Honremos a Dios sobre todas las cosas. Hablemos de Cristo, que al final eso es lo que nos fue mandado a hacer. Le recuerdo que usted y yo no podemos salvar a nadie. Simplemente hablemosles de Cristo, porque Él es el que salva. Bendito Jesús, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque hemos podido concluir con esta lectura de tu palabra a través del libro de los Hechos. Ilumínanos, Señor, hacia dónde encaminar nuestra mirada, Señor, y qué otro estudio podamos llevar. Pero yo te ruego, Padre, que esta porción, que este libro nos haya dejado alguna enseñanza, algún crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a hablar menos de nosotros y más de Jesucristo, menos de la religión, de los métodos, de las maneras, de las prohibiciones, de las costumbres, de los rituales, y hablemos más de ti, Jesucristo amado, de tu sacrificio, de tu muerte, de esa salvación bendita y gratuita que en ti tenemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.